Saludos y sean bienvenidos a nuestro segundo encuentro virtual de la asignatura Comunicación Oral y Escrita Castellana 2. Hoy hablaremos sobre la redacción, pero antes de entrar directamente a nuestro contenido, quisiera compartir con ustedes parte de un hermoso poema de Pablo Neruda denominado La Palabra. Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan, hasta que de pronto caen. Vocablos amados, brillan como perlas de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio, o porque otra se sentó como reina dentro de una frase que no la esperaba, que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos. Tienen de todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos. El idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Hemos escuchado sobre las palabras. Ahora analizaremos cómo podemos utilizarlas para redactar. Redactar no es simplemente la copia de modelos de distintos documentos. La redacción implica pensar, planificar, elaborar y crear. Se requiere de coherencia, ya que el orden de las palabras puede modificar la intención del autor. Por esto es necesario organizar nuestras ideas antes de transcribirlas. Hay que tener en cuenta que se deben identificar ideas principales y secundarias para que nuestro escrito esté en orden. Entre las técnicas de redacción más importantes o las formas literarias más utilizadas podemos encontrar la narrativa, la descriptiva, la expositiva y la dialogada. La narrativa es el relato de unos hechos que pueden ser verídicos o imaginarios, ocurridos en un tiempo y en un lugar determinados. Se aplican anécdotas, cuentos, leyendas, crónicas, novelas, memorias y noticias periodísticas. Sus elementos son acción, personajes, ambiente y hechos. La segunda técnica es la descriptiva. Esta puede aplicarse para hacer biografías, prosopografía, etopeya, retrato, topografía y monografía. Los requisitos de la técnica son viveza figurativa, realidad y relieve del sujeto de la descripción, hacer vivir y pintar el objeto de la descripción, buscar ideas y situaciones análogas para describir objetos imaginarios. La descripción debe ser dinámica y detallista. Se encarga de hacer ver algo por medio del lenguaje. Describir es pintar con palabras. La descripción puede ser objetiva o subjetiva. Otra técnica es la expositiva. Esta tiene por objeto informar, explicar o instruir sobre hechos o ideas relacionadas con un tema científico, técnico, didáctico, filosófico, cultural, entre otros. Las cualidades de esta técnica son
claridad en la exposición, brillantez y originalidad, tener en cuenta el público al que se dirige el mensaje. Y nuestra última técnica, la dialogada. Es una forma muy ágil y amena de expresión escrita en la que el autor pone en la boca de los personajes la idea que desea transmitir. Se emplea en la elaboración de fábulas y epístolas principalmente. El arte de esta técnica está en lograr convertir a los personajes imaginarios en seres reales, los hace humanos y comprensibles. Entre las recomendaciones para una buena redacción podemos citar: usar la estructura nombre, verbo, complemento, puntuación, ortografía, sencillez, coherencia y cohesión, y evitar la redundancia. ¿A qué se refiere al decir usar la estructura sujeto, verbo y complemento? Esto significa que al escribir debemos seguir el orden lógico de las palabras. Primero el sujeto, la acción y luego lo que se dice del sujeto. Se debe evitar en lo posible las oraciones compuestas como las subordinadas. Siempre es mejor utilizar las oraciones simples. Así también hay que tener en cuenta la puntuación. Esto se refiere a que el texto a veces se pierde por la ausencia o por el exceso de signos de puntuación, como la coma, los dos puntos, las comillas, los guiones, etc. Da Vinci decía que en la sencillez está la perfección, pero dentro de esta sencillez se debe cuidar la ortografía, porque nada hace más desagradable a un texto que la mala ortografía. También debemos recordar que cuando escribimos para los demás y no para uno mismo. Por ello es importante utilizar bien las palabras que faciliten la comprensión del texto para el lector y la redacción para el autor. Sin embargo, debe tenerse cuidado de no pecar de ignorante o de abusar de erudito. La cohesión y la coherencia son vitales para cualquier tipo de texto. Un texto que no se entiende es un texto inservible. Es importante hilar las ideas de principio a fin. Para esto se debe escribir oraciones sencillas dentro de los párrafos, y cada párrafo es una idea diferente, pero dependiente del párrafo anterior. También es importante evitar la redundancia. No por mucho escribir nuestro texto será más atractivo. Esto hace que el texto pierda interés, sentido y propósito. Nos perdemos y perdemos al lector. Es importante no decir librería de libros. El objetivo principal de este contenido es que redactemos utilizando una de las técnicas. Las pautas para elaborar la tarea encontrarán en la plataforma virtual. Buena suerte a todos y será hasta la próxima.